Hola chicos y bienvenidos a Telehistoria. Hoy tengo un estándar cortito de esos que os gustan tanto. Hoy vamos a ver las alternativas políticas que se proponen tras la muerte del dictador Francisco Franco. ¡Vamos con ello! La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, abre en España un periodo de incertidumbre política en el cual se plantean fundamentalmente tres alternativas políticas. La primera de ellas es seguir tal y como estaban las cosas, es decir, una continuidad sin cambios del sistema franquista, o lo que es lo mismo, un franquismo sin Franco, continuar con la dictadura sin ningún tipo de cambio. Como sabéis, porque ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, esto, sobre todo tras la muerte de Carrero Blanco, que era el único que podía haber continuado con el régimen, era una posición muy difícil de mantener y que acabará fracasando. ¿Quiénes son los que defienden esta postura? Pues lógicamente los sectores más intransigentes, reaccionarios e inmovilistas del régimen, el llamado búnker. Esta postura también tiene bastante apoyo entre el ejército, que ya sabéis que muchos han ascendido gracias a Franco y que son fieles a él, porque los que no eran se los quitaba del medio, sobre todo en este momento los altos cargos, ¿no?, que han sido copados por franquistas, no tanto las bases del ejército. Y por otra parte también hay muchas personalidades dentro de las instituciones políticas que están de acuerdo con esto, 3/4 partes de lo mismo, porque por ejemplo las Cortes, la mayoría de ellos estaban allí en las Cortes porque habían sido elegidos a dedo por Franco de una o de otra manera, por lo cual, como las instituciones siguen siendo franquistas, no han cambiado, entre estas instituciones va a haber mucho apoyo al inmovilismo. No te muevas ni un milímetro. Así son las cosas. Si se dice estaticidad absoluta, es eso, ni más ni menos. Como vimos en vídeos anteriores, el búnker ya está presente antes de la muerte de Franco. Es decir, en la última etapa del franquismo hay algunos personajes dentro del régimen que quieren una apertura y hay otros que se niegan. Estos que se niegan eran el llamado búnker, ¿no? Y se oponen a los llamados aperturistas, intentando impedir cualquier apertura del régimen. Una vez que muere Franco, el máximo representante del búnker, aparte de personajes como Girón, que son muy conocidos aquí en Valladolid, por ejemplo tenemos un barrio que se llama el barrio de Girón, sería el propio presidente Arias Navarro. ¿Cómo? Algunos dirán, pero ¿cómo dices esto si con Arias Navarro se abre el espíritu del 12 de febrero y en principio cuando llega al poder hace un discurso en el que parece que va a haber una apertura del régimen, que va a haber una ley de asociaciones políticas? Pues porque empezara como empezase, al poco tiempo, viendo la oposición del búnker y viendo que no va a tener suficientes apoyos, se echa para atrás y va a ser el primero en decir que el espíritu del 12 de febrero no es sino el espíritu de la victoria del 18 de julio y que aquí no tienen que cambiar las cosas, que se podrá reformar alguna cosa, pero siempre manteniendo vivo los principios del movimiento, ¿no?, los principios del franquismo, por lo cual es el primero que no quiere cambios. El espíritu del 12 de febrero, y utilizo la frase popularizada por algunos medios informativos, existe. Pero este espíritu ni puede ni quiere ser nada distinto del espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco desde su hora fundacional. Desde ese instante ya no hay política de apertura.
España, una. España, grande. España, libre. Arriba España. Arriba. ¡Viva Franco! ¡Viva! Radicalmente enfrentados con esta posición continuista va a estar la posición rupturista, es decir, los que abogan por una ruptura democrática, es decir, acabar con lo que hay, con el régimen franquista, con la dictadura, y sustituirlo por una verdadera democracia. Para ello, pretenden que se disuelva inmediatamente todas las instituciones franquistas y que se forme un gobierno provisional, una especie de gobierno de concentración que garantizase el establecimiento de las estructuras democráticas. Esta era la opción que defendía la Junta Democrática, que se crea antes de la muerte de Franco y que la lidera el Partido Comunista de España, que está lógicamente ilegalizado, ¿no?, con Santiago Carrillo al frente, que está en el extranjero en el momento en el que la fundan, y dos, también la Plataforma de Convergencia Democrática, que es una plataforma parecida, pero que los que la crean son el PSOE, y es como un intento de contrarrestar el poder del Partido Comunista de España. En este PSOE acaba de ser elegido como dirigente del partido Felipe González, por lo cual tenemos dos grandes plataformas de oposición a el régimen: la Junta Democrática, liderada por el Partido Comunista, y la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Aunque ambas tienen diferencias entre ellas en cuanto a su posicionamiento y cómo quieren hacer las cosas, y además están un poco enfrentadas también por quién lleva la voz cantante de la oposición, si el Partido Comunista o el Partido Socialista, sí que es verdad que están de acuerdo en una serie de cosas. La necesidad de una ruptura democrática, que esta ruptura no se puede hacer desde dentro, no se puede hacer desde la propia evolución del régimen, sino que la tienen que llevar a cabo ellos, es decir, la tienen que llevar a cabo las fuerzas verdaderamente democráticas que están en la oposición y en este momento están ilegalizadas. La plataforma y la Junta se acaban juntando y se va a crear la llamada Coordinación Democrática, conocida como la Platajunta. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Disidentes, y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. El Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. De esta unión y de las negociaciones para crearla surge un nuevo concepto, una nueva estrategia a aplicar en esta oposición, que es el concepto de ruptura pactada o ruptura negociada. En vez de ser una ruptura radical y enfrentándote de manera frontal al franquismo para hacerlo caer, al ver que es imposible derrocar al régimen porque la oposición es muy débil como para poder hacerlo, se abren a la posibilidad de poder negociar con estos ministros reformistas que tras la muerte de Franco han ido tomando posiciones en el gobierno, primero en el gobierno de Arias Navarro y luego lógicamente en el gobierno de Adolfo Suárez, que él mismo es reformista. Piensan que ahora sí que pueden negociar con ciertos ministros para llevar a cabo la democratización del país de una manera conjunta. No obstante, estas negociaciones no se van a producir y el presidente Suárez va a imponer unilateralmente su plan de reformas y de democratización de España, lo que supone el fracaso de esta oposición y por ende de la Platajunta. Por fin llegamos a la tercera opción y, como se suele decir, a la tercera bala vencida, puesto que esta va a ser la opción que se va a acabar imponiendo. Consiste en la reforma desde dentro, la reforma política a través de las leyes e instituciones franquistas. En vez de que haya una ruptura, que haya una reforma desde dentro. Esta es la opción, como os digo, que se acaba imponiendo. Propone cambiar el régimen y llevarlo desde la dictadura hasta una democracia que sea homologable, que sea similar a las
democracias europeas, pero desde la legalidad franquista, es decir, sin rupturas. Se pueden cambiar leyes, se pueden derogar leyes, pero siempre desde dentro de las instituciones. Esta opción la defendían los llamados aperturistas, personajes del propio régimen, personajes salidos del franquismo, pero que querían reformarlo, como es el caso de Manuel Fraga, que es reformista desde dentro del régimen y ha desempeñado puestos dentro del régimen, por ejemplo, en turismo. Torcuato Fernández Miranda, un hombre muy cercano al rey, que es el tercero que tenemos que hablar, el propio rey de España, Juan Carlos I, tiene un plan pergeñado para llevar a España a la democracia desde dentro de las instituciones, es decir, sin que se produzca una ruptura. Y por último tenemos que hablar del presidente del gobierno que va a llevar esto a cabo. Después de Arias Navarro, va a ser Adolfo Suárez el que ocupe la presidencia del gobierno y reforme todo el régimen para dar lugar o para dar paso a un sistema democrático verdadero en España. Con esto habríamos terminado este estándar, ya os prometí que este era cortito, así que no me queda mucho más que deciros. Un abrazo y nos vemos en el penúltimo estándar. ¡Yuhu! ¡Adiós! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rex? Ahí está. ¡Disidentes!